Hola chicos, un gusto. Iniciamos con el segundo tema de este curso sobre métodos de enseñanza del siglo XXI. El día de hoy el tema que vamos a tratar es el aula invertida. El aula invertida es un método novedoso que nace a raíz del cambio, obviamente, que se ofrece al querer proponer estrategias nuevas que se adapten a las necesidades del estudiante. Por eso es importante saber que se enfoca en que los niños aprendan haciendo, no memorizando. De esta forma se lleva a la vanguardia de este siglo. Pero, ¿qué quiere realmente decir aula invertida? El aula invertida viene del término en inglés flipped classroom, que es su terminología para aula inversa o aula al revés. Y se llama de esta manera aula al revés porque lo que busca es poner de cabeza, invertir el modelo tradicional al cual estamos acostumbrados. En primer lugar, como vemos en la imagen, tenemos que en clase, en el modelo tradicional, usualmente el docente está explicando el tema a tratar. Mientras que fuera de la clase, usualmente en casa, el estudiante realiza tareas o actividades a raíz del tema explicado. El aula invertida propone hacer todo lo contrario, que el material de clase, la información que el estudiante deba revisar, lo haga desde su casa, que revise documentos, archivos, videos, entrevistas, audios y que todo ese conocimiento lo lleve al salón de clase donde el docente entonces los guiará en este proceso. Veamos un poquito más de cómo funciona este modelo o esta estrategia innovadora. Como vemos en la pantalla, tiene un proceso de prácticamente 2 puntos, podríamos resumirlo. Primero, el estudiante va y revisa el material, es decir, revisa diapositivas, revisa archivos, revisa documentos, artículos de revista, toda la parte teórica, toda la parte explicativa desde casa. Y una vez hecho esto, lo que se busca es que el docente explore o profundice los conocimientos adquiridos previamente, es decir, la investigación que el estudiante hizo en su casa. ¿Para qué? Para que llegado a la institución, el aula, en la sesión de clase, el docente sirva de guía. Compartan lo aprendido del tema seleccionado, el docente clarifique las dudas o preguntas que pudieron surgir a los estudiantes mientras leían o buscaban esta información y posteriormente, con el tiempo amplio que se da, lo que se hace es utilizar esto de forma más efectiva. Es el tiempo que se le dan al aula clase de una forma más óptima, donde no solamente se clarifican los puntos de dudas, pero tenemos el tiempo suficiente para hacer resolución de problemas, debates, reflexiones y demás actividades que el docente o considere pues para su clase. ¿Por qué es importante este método y cuál es la revolución que trae aquí? Una de las cosas que lo vuelve más importante es porque permite al estudiante aprender a su propio ritmo. Al tener el estudiante que investigar la información dentro de su casa, lo hace sin la presión del tiempo que tiene para investigar o buscar y también lo hace según su estilo. Es decir, hay estudiantes que de repente son más lectores y aprenden mejor o prefieren buscar información en las lecturas, archivos de investigaciones, tesis, etcétera. Mientras que otro grupo de estudiantes son del tipo visual. Ellos prefieren información condensada que ellos puedan relacionar tal vez en diapositivas, en infografías, en videos, para aquellos que son del tipo de aprendizaje que requiere vista y oído. O de un tipo también más kinestésico que requiera una actividad más manual. De la forma en que el estudiante que desea aprender o adquirir ese conocimiento, el aula invertida le da esa posibilidad. Asimismo, es importante conocer cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar esta estrategia. Como mencionamos hace un momento, lo importante es el aprendizaje personalizado. El estudiante a su propio ritmo y a su propio estilo.
lo que vuelve también que esta técnica sea más flexible. Los estudiantes pueden acceder al material que está en línea y hoy en día las corrientes de Internet tienen en sus repositorios la mayor cantidad de información asequible al público, que puede estar disponible en cualquier momento o en cualquier lugar. El estudiante puede revisar dicho material en su casa, en el parque, en otro hogar, y no tendría la dificultad de el material que se revisaba en la clase tradicional solamente en el aula. También algo importante es el uso eficiente del tiempo. Al docente no tener que tomar tiempo de la clase para explicar el tema a tratar desde cero, les da más tiempo al docente para que realice actividades prácticas y aplicables. Y asimismo fortalece la retroalimentación. El docente puede aclarar sus dudas, corregir errores, mientras trabaja con los estudiantes. Pero así como tiene ventajas, también o se presentan desventajas o falencias que pueden ser potenciales y ocasionar algún tipo de dificultad al momento de realizar este tipo de estrategias. Obviamente, al ser flexible y buscar el contacto con la tecnología, requiere de un servicio constante de la misma. Es decir, el estudiante debe disponer de dispositivos electrónicos para realizar este tipo de actividades en su hogar, ya sea tablets, computadoras, celulares. Y eso puede ser una debilidad, ya que no todos los estudiantes pueden contar con la misma. Asimismo, eso también tiene un punto débil en esta estrategia, es que puede generar una falta de motivación o disciplina. Obviamente que el estudiante investigue por su cuenta o revise el material en su casa requiere de mucha disciplina de su parte, en que él dedique un tiempo para leer el material asignado o investigar del tema consignado. Como sabemos, no siempre se dan estos casos, ya que los estudiantes suelen olvidar las asignaciones o simplemente no querer realizarlas. Otra desventaja que se presenta es que requiere una planificación cuidadosa de parte del docente, ya que el docente va a tener que investigar qué fuentes va a ser las que va a sugerir a los estudiantes que revisen, porque otra de las desventajas que puede ser es al tener un mar de direcciones para investigar, podrían ser o no ser fuentes confiables. Entonces el docente debe organizar el material específico que desea que el estudiante revise, sea una carpeta con archivos, con libros o links de videos que el docente haya revisado. Entonces requiere una planificación cuidadosa y por ende es un aumento de la carga del trabajo docente, ya que deberá designar mucho más tiempo de su tiempo destacado para elaboraciones de planificación para organizar los temas que desea que el estudiante investigue. La diferencia del modelo tradicional con el aula invertida es que el modelo tradicional, el docente es el centro de todo, mientras que en el aula invertida el docente es el guía. En el aula tradicional tenemos que los estudiantes toman notas, mientras que en el modelo invertido los estudiantes no tienen necesidad de hacerlo, no significa que no deban, sino que pueden revisar muchas cosas e incluso si llegasen a perder el hilo de lo investigado, pueden retomar. Si miran videos, retroceder el video. O si miran un documento, regresar a la lectura del documento. Lo cual en un aula tradicional a veces no se logra por el mismo tiempo que cierra o cerca el límite de lo que se puede realizar. Otra actividad importante o diferencia relevante es que el modelo del aula invertida se centra en la aplicación de conocimientos. Es decir, que una vez he investigado para qué sirve la fotosíntesis, dónde puedo aplicarla, cómo me va a ser útil, es lo que busca la aula invertida, la aplicación o la conexión de el tema de estudio o el tema académico con el diario vivir o el uso de las mismas. Para eso también sugerimos que revisen por favor el podcast que hemos adjuntado de ECC, que es un podcast sobre el aula invertida y su uso. Es muy recomendable ya que nos cuenta cómo ha sido el cambio favorable para los estudiantes universitarios este tipo de herramientas de adaptación.
Y parte final de nuestra clase será darles ejemplos prácticos de cómo podemos nosotros como docentes usar el aula invertida. Para eso hemos seleccionado algunas asignaturas de las más comunes que pueden ser útiles, como por ejemplo matemáticas. Se sugiere que el docente asigne al estudiante videos, pueden ser de docentes mismos que tengan canales de YouTube donde expliquen, realicen ejercicios que dejen en claro al estudiante de qué se trata el tema y que llegado el día de la clase realicen problemas, talleres, que el docente responda a preguntas sobre el proceso factórico de algún ejercicio que no quedó del todo claro en las revisiones que hizo el estudiante. En ciencias también se sugiere que el docente puede organizar la lectura de artículos de periódico, revistas científicas, investigación de biografías, videos sobre realizaciones de proyectos y que en clase se realicen experimentos, proyectos en grupo que afiancen la colaboración y la comprensión de los temas. En el área de inglés o lengua o idioma extranjero, el docente puede sugerir al estudiante utilizar en casa aplicaciones y sitios web para aprender el idioma, vocabulario o revisar ejercicios prácticos de gramática que son muy importantes. Y dentro de la clase, el docente podría centrarse en revisar el vocabulario aprendido, en hacer una práctica tanto conversacional para mejorar el speaking como de escritura, donde pueda aplicar lo que el estudiante revisó en su casa. Y en historia, por ejemplo, podemos enviar a los estudiantes a ver videos, entrevistas a personajes destacados, escuchar podcasts en línea de acontecimientos históricos importantes, como por ejemplo la Guerra Fría o la Revolución Industrial. Y luego hacer que los estudiantes realicen debates sobre el cambio que se dio desde ese evento en tal año o en tal siglo a la actualidad, cómo ha afectado dicho evento, cuáles son los puntos que se mantienen, los cambios que se han dado. También pueden crear líneas de tiempo, realizar infografías, videos y entre otras cosas más. Son algunas sugerencias que les damos a los estudiantes que deciden aplicar esa estrategia innovadora. Fuera de esto, para concluir, también tenemos actividades propuestas para ustedes, para que tengan en mente esta clase del día de hoy sobre la aula invertida. Primero, escuchar el podcast que les sugerimos y escribir un ensayo del efecto que puede tener el uso de esa estrategia como herramienta pedagógica. Qué tan útil puede resultar tanto para los productores del podcast como ustedes en su experiencia de futuros docentes. Y asimismo, deben crear un plan de clase microcurricular con algún tema de su interés que planeen dar según la carrera en la que estamos y cómo detallan ustedes el plan educativo a seguir para aplicar esa estrategia. ¿Qué material enviarían a revisar a los estudiantes y qué tipo de material? De lectura, de audio, de video, etcétera. Y las actividades que se proponen hacer o las explicaciones claras que deben tomar en clase para realizarlas. Y bueno, queridos estudiantes, eso ha sido todo por el tema del aula invertida. No olviden tener la oportunidad de en sus clases aplicarlas. Estarán haciendo un cambio progresista para sus estudiantes y también les permitirá tener una flexibilidad mayor para todo lo que ustedes propongan como actividades didácticas docentes. Nos vemos en una siguiente clase. Nos vemos.